Que comenzamos, ¿no? Buenos días y gracias por estar aquí, a pesar del magnífico día que nos ha salido, ¿no? Bueno, se agradece que haya por fin. Bueno, pues gracias por asistir a esta rueda de prensa en la cual queremos presentar las bases y la primera convocatoria de las ayudas en Extremadura para el programa de modernización del comercio, lo que nos hemos dado en llamar el Fondo Tecnológico. Estas ayudas están enmarcadas en la inversión 412 de apoyo al comercio de la componente número 13, impulso a la PYME del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Y el objetivo no es otro que el de contribuir al cumplimiento de los objetivos asociados a esta componente y, por tanto, al plan de transformación. Miréis, después de la pandemia está claro que se activaron y se desarrollaron o sirvió de catalizadora para activar, reactivar o por fin activar diversas vías de comunicación, diversas vías de interacción en el mundo del comercio, cliente-consumidor, por tanto, la apertura de canales o la consolidación de ciertos canales en el ámbito del comercio. Por tanto, en este comercio de proximidad al cual pretendemos con estas ayudas dirigirnos, ha debido y está adaptándose a los cambios y, por tanto, a estos cambios también de hábitos en los cuales el consumidor apuesta decididamente por la sostenibilidad y por la digitalización. Y si el consumidor lo hace, no hay duda que el comerciante debe facilitarle estos canales de ventas. Con estas subvenciones lo que pretendemos precisamente es apoyar e impulsar esa competitividad, desarrollar la competitividad de ese pequeño comercio o del comercio y modernizarlo, por tanto, contribuyendo a su modernización a través de esa transformación digital y contribuyendo también a la sostenibilidad, por tanto, a la eficiencia energética de estas pequeñas y medianas empresas del comercio. Por tanto, la finalidad no es otra que la de financiar el desarrollo de planes, de proyectos, de contenido tecnológico, innovador y sostenible que presenten las pymes, que presenten los comercios, que presenten las empresas que se dedican al comercio, ya sea de manera individual o bien a través de asociaciones u organizaciones que representen estos intereses. Deben incidir además en una mejora en la gestión de la actividad comercial y, por tanto, del modelo de negocio, garantizando, como decíamos anteriormente, la adaptación a estos nuevos hábitos de consumo, a estas nuevas modalidades de venta, y también contribuyendo a una mejora del posicionamiento y de la distribución de sus bienes, de sus productos, en definitiva. La Conferencia Sectorial de Comercio Interior, en su reunión del 9 de mayo, aprobó el acuerdo por el que se fijaron los criterios de distribución de este fondo tecnológico, así como el reparto resultante para comunidades autónomas y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. A Extremadura le correspondieron para el año 2022 y 2023 la cifra de 2.869.468. Esto es casi 2,9 millones de euros son los que se asignaron a Extremadura para el desarrollo de estas ayudas, estas subvenciones a la mejora de la competitividad, en definitiva, del pequeño y gran comercio. De este modo, nuestra intención es realizar dos convocatorias. La primera de ellas fue aprobada en el pasado Consejo de Gobierno del día 30 de noviembre y debe publicarse en pocos días, en breves días, en el Diario Oficial de Extremadura, que es lo que marcará el detonante para la presentación de candidaturas de solicitudes de ayudas. Esta primera convocatoria va a contar con una dotación de 1.435.000 euros y va a ir basada en dos líneas fundamentales. Una primera irá dirigida a pymes comerciales, cuyos CENAES sean el 45, 46 y 47, lo que supone CENAES dirigidos a la venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas, al comercio al por mayor
y al comercio al por menor, incluida la venta ambulante. Por tanto, todas las empresas que estén dadas de alta bajo los CENAES 45, 46 y 47 podrán optar a estas ayudas, solo y exclusivamente, por tanto, empresas dedicadas al comercio. Esta primera línea estará dotada con un importe de 1 millón de euros y la ayuda será del 80% del gasto subvencionable o del gasto elegible, como ustedes quieran. Una segunda línea que va a ir dirigida a asociaciones, a federaciones y a confederaciones del sector comercio. Esta segunda línea estará dotada con el resto del montante hasta el 1.435.000 y, por tanto, contará con 435.000 euros y será del 100% de los gastos elegibles. La ayuda será del 100% en este caso. En ambos casos, en ambas líneas, que posteriormente el Secretario General de Economía y Comercio nos dirá qué actividades son elegibles, nos dará más detalle. En ambas líneas, en cualquiera de los casos, el máximo de ayuda que estaremos en disposición de otorgar será de 50.000 euros, siendo el proyecto o teniendo el proyecto que acreditar una inversión mínima de 1.500 euros. Entonces, proyectos cuya inversión sea por encima de 1.500 euros tendrán hasta un 80 o un 100% del gasto elegible subvencionado, según sea la línea 1 o la línea 2, y proyectos que hasta un máximo de 50.000 euros subvencionaremos. El máximo del proyecto puede ser el que fuere, pero el máximo de la subvención estará en los 50.000 euros. Respecto a la forma de pago, vamos a realizar un pago anticipado del 50% de la subvención concedida una vez sea dictada y resuelta y notificada la resolución de concesión al beneficiario. El 50% restante será abonado una vez sean justificados los gastos objetos del proyecto, los gastos elegibles objetos del proyecto y, por tanto, de la subvención. Por tanto, si tenemos en cuenta la estimación en torno a una inversión media de 4.000 euros por proyecto, entendemos que debemos de otorgar en torno a unos 300 beneficiarios o serán beneficiarios en torno a 300 comercios en la línea de ayuda. El plazo de presentación de solicitudes se abrirá en el momento en el que sea publicado, como les decía anteriormente, en el DOE y finalizará el 30 de marzo del 2023, fecha en la cual publicaremos la siguiente convocatoria o la convocatoria número 2. Respecto a esta convocatoria, decirles que, y creo que es relevante, podrán acogerse inversiones realizadas desde el 1 de enero de 2022. Por tanto, vamos a decir que es retroactiva en ese sentido y cualquier inversión de un comerciante en sus instalaciones que esté de acuerdo con lo estipulado en las bases reguladoras podrá ser susceptible de verse bonificada, de verse ayudada con las cuantías que comentábamos anteriormente. El plazo máximo para la ejecución y pago, por tanto, de las inversiones que se realicen en esta o con cargo a esta primera convocatoria será el 30 de junio del 23. Esto es, el 30 de junio debemos de tener liquidada, pagada, abonada y justificada la convocatoria primera de este programa. La segunda convocatoria la publicaremos a partir del mes de marzo de 2023. Estas son las líneas básicas, como les decía, y el Secretario General de Comercio, Economía y Comercio, Antonio Ruiz, os da ahora algún detalle adicional y luego, si queréis, pues abrimos el turno de preguntas. Gracias, Antonio. Buenos días, muchas gracias por la asistencia. Bueno, el detalle de lo que son los gastos elegibles y todo lo que entra está en el anexo A, perfectamente detallado, pero yo me voy a definir lo que serían los conceptos generales. Están incluidos en la línea que va a pymes, la mejora y la atención y realización de conocimiento del cliente y su fidelización mediante el uso de nuevas tecnologías y técnicas analíticas avanzadas,
la mejora de funcionalidades de venta a través de canales digitales que fomente el omnicanal, soluciones en ciberseguridad, bastante importante en estos tiempos en los que nos movemos, y gestión de datos, mejorar la comunicación interna dentro del negocio que optimice la forma de trabajo, desarrollo de aplicaciones informáticas diseñadas para teléfonos móviles inteligentes que sirvan para promocionar los productos y servicios, digitalización de la gestión del comercio mediante la optimización, integración y automatización de una o varias operaciones de gestión, sobre todo lo que son los ERP, la transformación digital del comercio ambulante y canales de cortos de comercialización, que como ha dicho el consejero, entran ahora también todo lo que es venta ambulante. La mejora de atención, la experiencia de compra y la afluencia de los clientes de servicios comerciales son todas estas aplicaciones que utilizan las grandes empresas para ver esa fidelización del cliente y ver cuáles son sus hábitos de compra. Por supuesto, la eficiencia energética, la sostenibilidad y la economía circular, porque van dirigidas a ello, también como línea general las ayudas. Con respecto a la línea de asociaciones, pues entran los gastos referidos a la transformación del punto de venta de forma colectiva, o sea, ellos tienen que fomentar a ser asociaciones, el gasto relativo a sostenibilidad y la economía circular, los gastos relativos a la cadena de suministro y trazabilidad y otros gastos adicionales como, por ejemplo, la implantación de redes Wi-Fi. Por un detalle, porque tengáis un poquito más de detalle de lo que son esas líneas generales, por ejemplo, en mejora de la funcionalidad de la venta a través de canales digitales que fomente el omnicanal de modelos de negocio, que es un título muy general que he hablado. Pues entra el comercio electrónico, que incluye los servicios de implementación, entran también los sistemas digitales para el control del stock, entra también los marketplace, entra la contratación de empresas externas que te puedan hacer esos servicios, entra también el hardware, siempre y cuando esté relacionado con la actividad y con el uso que se va a hacer de esa implementación, así como la atención en línea. Me refiero que, aunque he hablado de títulos, simplemente de cada uno de los capítulos, se desarrollan en el anexo A, concretamente, todos aquellos gastos que son subvencionables y que son amplísimos, ¿vale? Lo que sí quiero hacer énfasis, digamos, ya si queréis en alguno de esos capítulos, si queréis más detalles, pues también puedo comentarlo, es lo que está comentando el consejero. La ventaja que tiene es que adelantamos el pago, el 50% a la resolución, que es una convocatoria abierta que está con derecho retroactivo desde el 1 de enero, que es hasta el 30 de junio del año que viene para justificar y ejecutar las inversiones, y después van a ir un plazo de un mes que es simplemente para la justificación de esas inversiones. O sea, la ejecución de la inversión tiene que estar terminada al 30 de junio del 2023, los pagos tienen que estar hechos al 30 de junio de 2023, pero hay un plazo de un mes para presentar la justificación, pero la inversión es esa. Entonces, es un plazo amplísimo y, sobre todo, ese efecto retroactivo que tiene la ley. La importancia también de la intensidad de la ayuda. Un 80%. Las ayudas ya las habíamos incrementado en lo que es competitividad del comercio minorista, que era en este caso, ahora se amplía al comercio mayorista y al comercio en general, pues han pasado de ese 50% al 80% y del 100%, como ha dicho el consejero, a lo que serían asociaciones y federaciones. Con lo cual yo creo que esta ayuda pues ayuda a fomentar lo que desde la Unión Europea y el mecanismo de recuperación y resiliencia está intentando acelerar, y es esa digitalización de las empresas, sea cual sea su tamaño. Así que, por mi parte, si tenéis alguna pregunta, ya digo que sería amplísimo detallar cada una de las líneas, he dado simplemente lo que serían los bocetos de lo que son las líneas generales, pero encantado de contestar a cualquier detalle que queráis sobre las ayudas. En definitiva, de lo que se trata es de ayudar al comercio a la mejora de la competitividad y de la sostenibilidad. Por tanto, mejora en la eficiencia energética, mejora en los canales de digitalización y, por tanto, hacerlo más competitivo. Yo creo que eso es la esencia, y hemos intentado, además, tener una intensidad de ayuda lo más alto posible dentro de los parámetros que nos permitía el programa de recuperación. Queremos, además, que sea una convocatoria ágil, es hasta fin de crédito, con lo cual eso va a agilizar, entendemos, el proceso, y bueno, pues lo que queremos es, evidentemente, que esas ayudas fluyan y que estén cuanto antes en la calle, ¿no? Yo creo que esa es la esencia de esta cuestión, y, como les digo, en breves días quedará publicado y contamos con que de aquí a fin de año pues empiecen a haber solicitudes, ¿no? ¿Preguntas? Ampliar simplemente una cosa en línea de lo último que has comentado, consejero, y es sencillamente que, bueno, como se va a tramitar por sede, pues la línea está abierta, en convocatoria abierta, pero 7 días a la semana, 24 horas al día, al estar en sede. Con lo cual eso facilita también al pequeño comercio, que muchas veces no tiene tiempo para solicitar las ayudas ni para tramitarlas, y las federaciones tiene 24 horas, 7 días a la semana, al estar por sede electrónica.
Sí, buenos días. En líneas generales, ¿cómo es la situación tecnológica o de digitalización del comercio extremeño? En líneas generales tendríamos que distinguir entre el gran comercio o el comercio de grandes superficies y lo que es el comercio menor. Lo que es la digitalización a nivel de sistemas de pago, yo creo que está plenamente incorporada. Los canales y las plataformas de pago tarjeta, yo creo que eso ya lo tiene todo el mundo. Otra cuestión es el comercio online. Los últimos datos ofrecidos por la encuesta de TIC de empresas no hace distinción en el comercio y, por tanto, ese dato específico no se lo puedo. Podemos bucear quizás en los metadatos y podemos tratar de facilitarles algo más específico, no sería inmediato porque no entra dentro de los parámetros habituales, pero podemos decir que es una situación que acompaña las tendencias actuales de incorporación de la digitalización y de los canales de venta online, sobre todo la presencia en Internet, la presencia online se está imponiendo y eso lo tenemos además a través lo hemos comprobado a través de las diferentes ayudas hasta ahora establecidas, como eran las del comercio electrónico o bien las de digitalización y emprendimiento digital que estuvieron abiertas hasta hace recientemente por parte de la Consejería, ¿no? Una situación razonablemente bien, pero evidentemente susceptible de mejoras, ¿no? Entendemos que con este programa lo que pretendemos es precisamente llegar a donde no ha llegado y dos, una mejora sustancial de la presencia en los diferentes canales de venta por parte de ese pequeño comercio, ¿no? Que es probablemente el que más necesita este tipo de motivaciones o de ayudas para meterlas dentro del negocio, ¿no? Incorporarlas a sus líneas de negocio. O sea, el gap que hay entre el pequeño comercio y el mediano comercio y grande, pues es obvio, no se necesitan, no hay datos, pero es obvio, precisamente este tipo de ayuda lo que intenta solventar es eso, ¿vale? Y por eso abarca también no solo que el empresario, el pequeño empresario solicite las ayudas, sino también todo el acompañamiento de la contratación de servicios exteriores para ponerlos en marcha. Buenos días, porque ¿existe algún dato de las ventas online en Extremadura, en lo que es el comercio? ¿Alguna referencia y alguna comparativa con otras comunidades? Los datos que hay ahora mismo, y yo me debo un poco a la manera de proceder que tengo como director también, que soy del Instituto de Estadística. Los datos estadísticos que hay no hay una diferenciación exacta, pero sin embargo sí hay datos que están ofreciendo algunas asociaciones en las que sí hay una penetración importante del comercio electrónico, pero queda, como digo, hay un gas importante todavía por desarrollar. O sea, también hay que pensar que no hay que obsesionarse con la venta online. Muchas veces simplemente la geolocalización del comercio o la visualización en páginas web es un primer paso. Ahí la presencia física del comercio sigue siendo importante, esto es un complemento, por eso el tema de omnicanalidad de los comercios. Si nos fijamos en lo que son las grandes digitalizadoras, empresas digitalizadoras como era Amazon, están volviendo y están poniendo tiendas físicas. O sea, la tienda física siempre va a ser necesaria, pero lo que también va a ser necesario, y lo que se han dado cuenta, yo creo, y pues con la pandemia ha puesto de relieve, es que es imprescindible la venta también online, o por lo menos la presencia en web. Eso es súper importante porque al final te visualiza, pues ya no, como decía antes, 7 horas, 24 horas al día, sino 7 horas, 24 horas al día, 365 días al año y en todo el mundo. Esa presencia lo han descubierto muchos pequeños también. Yo pongo ejemplo cuando voy por ahí algunas veces a la feria de comercio. 2 ejemplos, en Llerena y en Azuaga, pueblos que son pequeñitos. Pues hay vendedores de tiendas de bicicleta de alta gama, bicicletas de 5.000, 6.000 euros, que lo venden por Internet. Y lo que están es localizados. O sea, hay gente que compra de todas partes del mundo esas bicicletas, pero lo mismo hablo de las bicicletas que otro tipo de productos. O sea, cualquier producto en el momento que tiene visibilidad se abre al mundo. Tenemos un ejemplo también de lo que es la miel. Una miel que se hace, no quiero dar nombre, pero que se hace dentro de donde están las placas fotovoltaicas, que ha tenido un premio recientemente, hace unos días, en Badajoz. Y bueno, esta empresa está vendiendo a todo el mundo la miel a través de Amazon. O sea, que todo es susceptible. Entonces, eso es lo que queremos abrir un poco con estas ayudas, que no hay que tener miedo a abrirse al mundo. Muy bien. Muchísimas gracias.